Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Estoy hablando de Hande y Kerem. Y no solo de Hande y Kerem, sino de algo mucho más profundo, algo que muchos crean imposible, algo que podrá cambiarlo todo. Hande y Kerem, última oportunidad. El cambio que nadie esperaba. Su copyright que el título es impactante, y prometo que este vídeo va a estar a la altura. Vamos a sumergirnos en los rumores, las teorías, los indicios, todo lo que ha estado circulando en las redes y que apunta a una posible reconciliación superíndice 3N, o mejor dicho, a una nueva etapa en la relación superíndice 3N entre Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, dramas turcos y mucho más. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora vamos al luo. Como saben, la historia de Hande y Kerem ha sido un autocopyright tico culebru superíndice 3N turco, y no solo en la pantalla. Su romance que nació superíndice 3 durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, cautivo superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. La química era innegable, la conexión superíndice 3N era palpable y la gente simplemente adoraba verlos juntos. Eran la pareja perfecta, la representación superíndice 3N del amor verdadero, al menos eso parecua. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente, la bomba explotó superíndice 3, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El shock fue generalizado. Los fans, devastados, no podían creerlo. Superíndice 3 ¿mo era posible que la pareja perfecta se hubiera separado? Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem también copyright ha estado trabajando arduamente, expandiendo sus horizontes y buscando nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus vidas separadas, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Los fans aferrados a la esperanza han seguido de cerca cada uno de sus movimientos, buscándose más menos ales que indiquen una posible reconciliación superíndice 3N. Y en las últimas semanas, esas más menos ales han comenzado a multiplicarse. Aquí es donde entra en juego el cambio que nadie esperaba. ¿A qué copyright nos referimos con esto? Pues bien, durante meses, incluso aún más menos la narrativa predominante ha sido que una reconciliación superíndice 3N era prácticamente imposible. Se decua que la separación superíndice 3N ha sido definitiva, que había resentimientos y que ambos estaban decididos a seguir adelante por caminos separados. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido varios indicios que sugieren que algo ha cambiado. No estoy diciendo que tu copyright oficialmente juntos de nuevo, ni mucho menos, pero que hay elementos que nos hacen pensar que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N podrá estar abierta. ¿Les son esos indicios? Bueno, primero hay que hablar de las redes sociales. Como saben, Hande y Kerem solían interactuar bastante en plataformas como Instagram y Twitter, pero después copyright de la separación superíndice 3N, esa interacción superíndice 3N se detuvo por completo. Se dejaron de seguir mutuamente y evitaban cualquier tipo de mención superíndice 3N o comentario relacionado con el otro. Pero recientemente algunos fans han notado que Hande ha comenzado a dar me gusta a publicaciones relacionadas con Kerem, aunque no sean directamente sobre con diéresis copyright L. Se trata de fotos de proyectos profesionales, entrevistas o incluso publicaciones de otros actores que han trabajado con Kerem. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, un simple me gusta puede significar mucho. Un simple me gusta puede reavivar una llama que parecía extinta. Y no solo eso, sino que hay que analizar que publicaciones le está gustando a Hande. No son publicaciones aleatorias. Son publicaciones que resaltan los logros profesionales de Kerem, su dedicación al trabajo, su lado más humano.
Podría ser una forma sutil de mostrar su apoyo, de decir, estoy orgullosa de ti sin decirlo directamente. Yo creo que sí. Además de ese, se ha rumoreado que ambos han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No necesariamente juntos, pero en los mismos restaurantes, hoteles o eventos. Esto podrá ser pura coincidencia, por supuesto, pero también copyright N podrá indicar que es tú, N tratando de mantener el contacto de alguna manera. Y no olvidemos que Estambul es una ciudad enorme. Que dos personas que evitan coincidir se encuentren repetidamente en los mismos lugares levanta muchísimas sospechas. Las coincidencias, a veces, no son tan casuales. Quizá están creando encuentros casuales para tantear el terreno, para ver cómo reaccionan el uno al otro en persona. O quizá simplemente quieren verse sin levantar demasiadas sospechas. El misterio es parte del encanto. Otro factor importante a tener en cuenta es el cambio en la actitud de ambos con respecto al tema de su relación superíndice 3N. En el pasado, tanto Ande como Kerem evitaban hablar de su romance en las entrevistas, y cuando lo hacían, eran muy cautelosos y evasivos. Pero en las últimas entrevistas que han concedido, han sido un poco abiertos y reflexivos al respecto. Escuchemos con atención sus palabras, porque ahí es donde realmente se esconde la verdad. Ya no niegan con tanta vehemencia, ya no cambian de tema con tanta rapidez. Ahora hay una pausa, una reflexión, una mirada al pasado que parece cargada de nostalgia. Y la nostalgia, amigos míos, es un sentimiento muy poderoso. Puede ser la chispa que enciende de nuevo el fuego del amor. Ninguno de los dos ha negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, y ambos han expresado admiración superíndice 3N y respeto mutuo. Esto podrá interpretarse como un aseo más menos al de que han superado los resentimientos del pasado y que N dispuestos a considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Admiración y respeto mutuo son palabras clave aquí. Han reconocido públicamente las cualidades positivas del otro, lo que demuestra que a pesar de la separación, el cariño y el aprecio persisten. Y si el cariño y el aprecio persisten, la esperanza de una reconciliación también. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y es posible que estemos interpretando las más menos sales de manera incorrecta. Pero creo que es importante tener en cuenta todos estos factores y analizarlos con objetividad. Nosotros, como fans, somos detectives del amor. Analizamos cada pista, cada gesto, cada mirada para descifrar el gran misterio. ¿Volverán a estar juntos Ande y Kerem? Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, disfrutamos del proceso. También copyright N hay que considerar el factor del tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde su separación superíndice 3N, y es posible que ambos hayan madurado y aprendido de sus errores. Tal vez ahora es tu copyright N en un punto de sus vidas en el que es tu copyright N Moon S preparados para afrontar los desafíos de una relación superíndice 3N. El tiempo lo cura todo, dicen. Y en el caso de Ande y Kerem, el tiempo podría haberles dado la perspectiva necesaria para ver las cosas con mayor claridad. Quizás se han dado cuenta de que el amor que compartían era demasiado valioso para dejarlo escapar. Además de ese, la presión superíndice 3N de los fans también copyright N podrá estar jugando un papel importante. Como mencionó copyright antes, los fans de Ande y Kerem nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, y han expresado su deseo de que se reconcilien de todas las formas posibles. Esta presión superíndice 3N podrá estar influyendo en la decisión superíndice 3N de ambos de darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. La presión de los fans es un arma de doble filo. Por un lado, puede ser un incentivo para que vuelvan a estar juntos, sabiendo que cuentan con el apoyo incondicional de millones de personas. Pero por otro lado, también puede ser una carga, ya que sienten que tienen que complacer a sus seguidores. Esperemos que si deciden reconciliarse, sea por amor verdadero y no por complacer a los demás. Sin embargo, también copyright N hay que ser realistas y tener en cuenta los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Ambos tienen carreras muy exigentes y vidas muy ocupadas, lo que podrá dificultar la posibilidad de mantener una relación superíndice 3N a largo plazo. Además de ese, es posible que tengan diferentes prioridades y objetivos en la vida, lo que también copyright N podrá generar conflictos. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la fama son factores que pueden poner a prueba cualquier relación,
incluso las más sólidas. Y en el caso de Hande y Kerem, estos factores podrían ser un obstáculo importante para su reconciliación. En última instancia, la decisión superíndice 3n de si Hande y Kerem se reconcilian o no depende exclusivamente de ellos. Nosotros como fans, solo podemos especular y esperar lo mejor. Pero lo importante es recordar que independientemente de lo que suceda, ambos son personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Y su felicidad, en definitiva, es lo que más nos importa a nosotros, sus fans. Queremos verlos sonreír, brillar, cumplir sus sueños. Y si eso implica que estén juntos, seremos los más felices del mundo. Pero si implica que sigan caminos separados, también lo respetaremos. Y hablando de felicidad, creo que lo muy importante es que tanto Hande como Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Si deciden darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3n, espero que tengan un con diéresis copyright cito y que puedan construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Pero si deciden seguir caminos separados, también copyright n les deseo lo mejor y espero que encuentren la felicidad en otros aspectos de sus vidas. La felicidad no siempre significa estar en pareja. A veces la felicidad se encuentra en la soledad, en el trabajo, en la familia, en los amigos. Lo importante es que Hande y Kerem se sientan completos y realizados, independientemente de su estado civil. Lo que podemos afirmar es que el panorama ha cambiado. La narrativa de imposibilidad se ha desvanecido, dando paso a una ligera, pero palpable, esperanza. El cambio que nadie esperaba podrá ser simplemente eso, un cambio en la percepción superíndice 3n, una suavización superíndice 3n de las asperezas, una puerta que aunque entreabierta, antes estaba completamente cerrada. Quizá ese cambio que nadie esperaba se deba a un crecimiento personal de ambos, a una nueva etapa en sus vidas donde están más dispuestos a perdonar, a olvidar y a dar una segunda oportunidad al amor. Quizás se han dado cuenta de que el amor verdadero es difícil de encontrar y que vale la pena luchar por él. Así que mantengamos la esperanza, observemos con atención superíndice 3n y, sobre todo, respetemos las decisiones de Hande y Kerem. Su felicidad es lo más importante independientemente de si la encuentran juntos o por separado. Seamos fans responsables y respetuosos, que apoyan a sus ídolos en todas sus decisiones, incluso si no las comprendemos. En resumen, hemos analizado los rumores y los indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos hablado del cambio en la actitud de ambos, de las interacciones en redes sociales y de la presión superíndice 3n de los fans. También copyright n hemos considerado los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3n. Y finalmente hemos recordado que lo muy importante es que ambos encuentren la felicidad, independientemente de lo que suceda. Y recuerden, amigos, que el amor es un misterio que a veces nos sorprende con finales inesperados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliaron? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer lo que piensan. Quiero saber si son @te am Hande Kerem o @te am libertad. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos en el aire turco. Ciao.